tardes ya. Vamos a dar inicio en comité hasta completar el quórum a esta sesión de la Comisión de Trabajo en nombre de Dios y de la Patria. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Sí, Presidenta, respecto también del proyecto que adecua el Código del Trabajo al convenio sobre el trabajo marítimo, también están pidiendo audiencia dos sindicatos, Sindicato Mar del Sur y Sindicato Oficiales SIOMA, que en estos momentos sus representantes están navegando. Entonces, doy cuenta de su solicitud, Presidenta. Ya. Nada más. No hay más. La idea es poder escuchar a todos. Hoy día, de hecho, tenemos a varios invitados, pero lo que les voy a sugerir ya a los colegas es que podamos recibirlo en la próxima sesión y con eso cerrar ya, porque creo que estamos en condiciones de avanzar y votar la próxima semana este proyecto, ¿ya? Tenemos aquí a 4 agrupaciones y su representante. La idea es poder escucharlo. Tenemos otro punto en la tabla, un proyecto que tenemos que votar, entonces lo que les voy a pedir es que ojalá puedan hacer sus presentaciones sintéticas, no más de 10 minutos cada uno, para que así nos permitan también completar con lo otro que tenemos previsto. Tuvimos en esto la deferencia y me parece que corresponde, como se habían conectado inicialmente a la sesión, invertir el orden de la tabla para no hacerlos esperar. Va a esperar el subsecretario, a quien le agradecemos. No hay problema. Partimos con Claudia. Sí, Presidenta. En primer lugar está Claudia Donaire, que ella va a hacer una exposición sobre el tema. Adelante, Claudia. Lo que yo he estado recogiendo con las organizaciones de oficiales de la Marina Mercante Nacional, ¿ya? Que están agrupados en la Federación Nacional de Organizaciones de Oficiales FENACIOMECHI, cuyos representantes están acá en la sesión. Voy a compartir pantalla. Sí, creo que estamos ok. Se ve perfecto. Sí, tienes que Perfecto. la brochita nomás. Ahí, perfecto. Voy a hacer una presentación que refiere a lo que es el convenio marítimo y lo que es este proyecto y cuáles son las inquietudes que se han planteado por parte de la organización al que yo he estado acompañando en este proceso de deliberación respecto a la implementación de un importante tratado internacional multilateral de Naciones Unidas, de OIT, que es el convenio MLC refundido. Este es un convenio importante porque refunde 36 instrumentos internacionales anteriores de OIT que se adoptaron desde del 1920 hasta la fecha que se discute y se refunde esta discusión o estos cuerpos normativos, que es en los 2000, termina el 2006, pero es un trabajo que fue precedido por 5 años de debate donde Chile fue invitado a participar y a mí me tocó representar al país en esas deliberaciones por representación gubernamental, ¿ya? Así como también estuvo representantes de armadores y de trabajadores nacionales. Se organiza este instrumento que es muy vasto, es el instrumento más vasto de OIT, en 3 partes. Los artículos que contienen los principios generales de la gente de mar, las disposiciones generales, ámbito de aplicación, definiciones, los instrumentos fundamentales de OIT que se le deben aplicar a la gente de mar, que es muy relevante, y también luego siguen 2 partes importantes que tienen una integración vertical en el instrumento, siguiendo los lineamientos o la estructura de los tratados internacionales de OMI, porque este es un tratado en OIT que se acerca o que se hace finalmente en convergencia con los estándares de la Organización Marítima Internacional, OMI. Entonces, el primero son 3 partes, consta de 3 partes, los artículos que tienen estas normas generales, el reglamento y el código, ¿ya? Que tienen una integración vertical, no están aislados, sino que están integrados. El reglamento fija reglas o estándares obligatorios, ¿ya? En el fondo, el estándar mínimo que se pide a los países que tienen finalmente, del mundo, que tienen puertos o que tienen trabajadores o que proveen mano de obra o bien que tienen banderas, tienen pabellón. Y también establece un código que consta a su vez de 2 partes, una parte que es obligatoria, que se llama parte A, que realiza o
aplica el reglamento, desarrolla el reglamento, o la regla, desarrolla la regla, más bien dicho, que contiene normas obligatorias, y una parte B que contiene pautas no obligatorias, pero que fijan también una forma ya de cumplir o realizar la norma y la regla, ¿ya? Pero que los estados pueden no apartarse de esa recomendación y cumplirla con una modalidad equivalente, ¿ya? Sustancialmente equivalente, ¿ya? Tanto el reglamento como el código está construido a partir de temáticas que se ordenan en 5 títulos, ¿ya? Estos 5 títulos tienen esta, como ya he señalado, esta integración vertical, similar a la de los tratados OMI, y son el título que habla de requisitos mínimos para trabajar a bordo de los buques, el título 2 que trata de las condiciones de empleo, el título 3 que trata de alojamientos, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicios de fonda, el título 4 que trata de protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social, y el título 5 que trata de cumplimiento y control de aplicación. Cada uno de ellos se desarrolla, ahora lo van a entender, ya con una regla estándar y con la parte que tiene que se llama código, que contiene normas y pautas. Normas obligatorias, pautas no obligatorias, pero vinculantes en cuanto a hacer una manera en que se ofrece a los estados para cumplir y realizar la norma y la regla, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los requisitos mínimos para trabajar a bordo, el título respectivo nos ofrece 4 reglas. Una regla respecto a la edad mínima para trabajar a bordo, una regla de certificado médico, una regla de formación y calificaciones, una regla de contratación y colocación. En el caso de condiciones de empleo, muchos más elementos a consideración, nos ofrece 8 reglas. Cada regla además tiene su respectiva norma y pauta, ¿ya? Por ende, es un muy vasto convenio, como podrán observar. Este es súper importante, el título 2, porque habla de los acuerdos de empleo de la gente de mar, los salarios, las horas de trabajo y descanso. Ya es una norma internacional respecto a las horas de trabajo y descanso, y eso es muy importante porque Chile debe contar con las legislaciones más desfavorables en materia de horas de trabajo y descanso de la gente de mar. Derecho a vacaciones, lo mismo, el convenio dobla la regulación nacional chilena en materia de estándar en derecho de vacaciones de la gente de mar. Repatriación, indemnización de la gente de mar en caso de pérdida del buque o de naufragio, niveles de dotación que he subrayado porque lo voy a dar como ejemplo después en la lámina que viene, promoción de la progresión profesional y desarrollo de las aptitudes y las oportunidades de empleo de la gente de mar, estándar que es súper importante y que tiene mucho sentido con uno de los artículos que refiere a, por ejemplo, el tema de la no discriminación como derecho fundamental en el sector marítimo. ¿Por qué lo digo? Yo me dedico, como ya muchos sabrán, a temas de género, y por ende estos son sectores que hasta el día de hoy siguen siendo muy masculinizados, y evidentemente si uno no aplica estos estándares van a seguir siendo masculinizados solamente. Acá hay un ejemplo de cómo se estructura verticalmente lo que es la regla, la norma y la pauta. Primero está el estándar, ya lo que acá habla, estamos hablando de la regla 2.7 porque está en el título 2, y es en el título 2 la séptima regla, que es la que tiene que ver con los niveles de votación. Entonces está la regla, está lo que se quiere, está el nivel de votación, está la pauta. Esta fue probablemente la temática que más caló en nuestro debate en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados, el proyecto que hoy día está a la consideración de esta comisión tuvo una indicación que incorporó un artículo transitorio referido a la existencia o la proposición de que se dicte un reglamento para fijar las dotaciones mínimas, haciéndose cargo de las recomendaciones que trata esta norma, esta regla, la norma y la pauta, ¿ya? También están el título de alojamientos, que tiene reglas, el título de protección de salud, no voy a referirme a todas ellas porque va a ser muy largo, también muy importante el título final, el 5, que habla respecto al cumplimiento y control de aplicación, que refiere a las responsabilidades específicas del estado de abanderamiento, finalmente el estado que le da
a la embarcación digamos, su existencia ante, digamos, la legal, digamos, autorización para navegar, ¿ya? En la responsabilidad del Estado rector del puerto, que son finalmente las obligaciones del Estado que recibe a los marinos cuando recalan y desembarcan, las responsabilidades en relación al suministro de mano de obra, o sea, el Estado de la nacionalidad de los trabajadores que están en la Marina Mercante nacional o internacional. Y, por cierto, además hay anexos que también dan cuenta, y por eso los quise incorporar a la presentación, de lo detallado que es este convenio, ¿ya? El ámbito de aplicación de este convenio está circunscrito a las embarcaciones que hacen navegaciones que están autorizadas para navegar y rebasar el mar territorial. Finalmente, rige a todos los marinos que están embarcados o que trabajan o están ocupados en los barcos regidos por el convenio, y los barcos regidos por el convenio son aquellos que no navegan habitualmente exclusivamente en aguas abrigadas, aguas interiores o en donde rigen reglamentaciones portuarias. Entiéndase, esto se ve en cada país se establece dependiendo de su geografía, pero técnicamente en Chile se ha hablado de que finalmente a todos aquellos que están autorizados irregularmente o en alguna de sus navegaciones por sus operaciones rebasan el mar territorial, ¿ya? Por cierto, nos aplica a los barcos pesqueros y a otras actividades similares, a los de construcción tradicional y a los los buques de guerra y los artefactos navales auxiliares. Ahora, como todo tratado internacional, pero este tratado también lo establece, puede cumplirse mediante legislación como otros instrumentos. Claudia, te hago una interrupción. Lo que pasa es que en función del tiempo, nosotros ya vimos en 2 sesiones el convenio, entonces a mí me gustaría pedirte si te pudieras centrar en aquellos aspectos donde tú crees que deberíamos hacer indicaciones al proyecto, o donde tengan observaciones, en función de aprovechar mejor tu experiencia. O sea, valoramos mucho la trayectoria que tú tienes en esta materia. Me voy a excusar porque yo tengo muchas otras ocupaciones, entonces no he seguido la tramitación, perdona. ¿Ya? Bueno, acá para ir entonces al grano, Presidenta, por su intermedio. Los contenidos de este convenio son 4 finalmente. Uno que tiene que ver con las menciones del contrato de trabajo, el periodo de pago de remuneraciones y el descanso diario a bordo, donde por una parte se aumenta el descanso diario en 2 horas para llegar a 10, y en otra parte se reduce el descanso diario continuo, que es finalmente la objeción que ha dado el sector que yo represento a este tratado, por 2 razones. Por una razón sustantiva que tiene que ver con cuánto afecta a la oficialidad que en Chile en general, por las dotaciones que hoy día contamos, las regulaciones existentes, finalmente no accede en las condiciones actuales a descansos continuos en condiciones regulares y permanentes, pero además afectar la rebaja de esto implicaría una afectación importante por el tipo de trabajo que realiza la oficialidad fundamentalmente, que es una función de trabajo continuo que requiere, además con largos periodos de embarcación, niveles de descanso diario superiores a 6 horas. Y hoy día cuentan con un descanso continuo de 8 horas. Y en segundo lugar, una cuestión que también podríamos llamarla no sustantiva, pero más adjetiva, pero sí muy fundamental y que tiene que ver con la Carta Constitución de OIT y con este tratado. Todo tratado internacional tiene como regla, por una cuestión de criterio normativo de OIT y porque así lo establece la Carta Constitución, que no puede rebajarse en su aplicación, no puede rebajar estándares existentes, sino lo que ocurriría es que la legislación internacional lo que haría sería finalmente tener un impacto desfavorable a los estándares vigentes y no favorable a los estándares vigentes, que es lo que se busca, ¿no? Por ende, la rebaja de 8 a 6 horas es un punto objetado, un punto que fue observado por esta organización y punto que fue también observado por los expertos de OIT que participaron en el debate legislativo en la Cámara. No es cierto. Otro punto agregado en la Cámara, a partir de nuestras observaciones, tiene que ver con el reglamento de dotación mínima, ¿ya? Y que tiene que ver con que se incorpora un artículo transitorio donde se sugiere, donde se obliga a la incorporación o la dictación de un reglamento con los estándares que fija OIT. Ahora, ¿cuál es nuestra otra objeción?
qué contenidos no aborda el proyecto de ley y que debe abordarse por nuestra tradición jurídica y porque fundamentalmente hay un subestándar actualmente en la legislación y en materia institucional hay una falta de potestades y falta de obligaciones de fiscalización permanente, fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con régimen de trabajo y descansos y niveles de dotación. Entonces, los puntos que no están tratados en el proyecto son el régimen de trabajo y descanso de manera como está tratado en el tratado, que tiene que ver con el régimen de jornada y descanso diario y además con el estándar de jornada y descansos semanal. El derecho a vacaciones no está modificado. Es bien paradojal que se modifique hacia abajo un estándar de descanso diario y no se modifique el acceso, el estándar de vacaciones que es sumamente ostensible, que es deficitario en un 50%. O sea, el convenio establece 2,5 días de vacaciones por mes de trabajo. Los niveles de dotación es un punto que se está también en asterístico porque algo se avanza o se aborda en el proyecto en términos de esta norma transitoria, pero hay aspectos de coordinación institucional que hacen de que un solo reglamento no garantiza que exista el cumplimiento del estándar que establece el convenio en materia de niveles de dotación. El repatriación no está abordado, colocación y contratación no está abordado, no obstante que el convenio no establece el deber de tener organismos de colocación públicos y contratación pública, sí establece de que si existen privados, y los hay, señora Presidenta, por su intermedio, deben regularse. Exámenes médicos, bueno, ese aspecto podría regularse por reglamento. El Estado tiene que definir si es por ley o por reglamento, y en este caso la tradición hasta ahora ha sido por reglamento, por ende eso podría perfectamente no ser objeto de una indicación. Progresión profesional no está abordado. En el seguridad social hay un aspecto de la seguridad social que tiene que ver con los marinos embarcados en la marina mercante que hay que también modificar. Reclamaciones a bordo no existe. Reclamaciones a bordo son necesarias de regular para todo aquello que tiene que ver con que se cumplan a bordo estándares y los marinos tengan una forma de reclamar de lo que está ocurriendo a bordo cuando están embarcados, sobre todo esto en navegaciones más largas. ¿Ya? Punto sensible, los descansos, insisto. Reclamaciones en tierra, que eso también tiene que regularse, y por cierto el sistema de inspección y certificación que este convenio establece. No voy a redundar en el estándar laboral del sector porque ya lo señalé y eso evidentemente puede consultarse por los señores senadores, pero sí porque es importante finalmente avanzar en niveles de dotación adecuada y otro aspecto que tiene que ver con la regulación de los servicios de inspección. Fundamentalmente porque en este minuto de la realidad del sector marítimo en Chile, la autoridad marítima no está ejerciendo las funciones que los convenios OMI y el MLC le entregan a la autoridad competente, en este caso la autoridad marítima. Y Chile tiene, como muchas realidades europeas hace 30 años, ya no es así, dos organismos fiscalizadores separados, la marítima y la laboral. Y las potestades están circunscritas a cada cual. En el caso de la autoridad marítima, no tiene atribuciones en aspectos laborales, por ende el deber de coordinación no puede quedar al arbitrio de un convenio, tiene que haber una manera de organización permanente que garantice que a bordo, en las navegaciones, alguien finalmente se ocupe de que atender las quejas que ocurran respecto a la insatisfacción de los estándares del convenio, como también podría ser, si no existiera el convenio, de los estándares nacionales, ¿por qué no? Lo que ocurre es que esa falta de coordinación y potestades compartidas ya finalmente afectan el cumplimiento de estándares incluso muy más bajos que los del convenio, que son los que hoy día existen a nivel nacional. ¿Ya? Otro problema es que la autoridad también es básica, que controla el SARPE no es la autoridad laboral. Por ende, cada accidente que ocurre o cada situación de falta de norma da pie
a un infructuoso mecanismo donde no funciona la autoridad marítima, porque la autoridad marítima no ve lo laboral, tienen que haber coordinación entre la autoridad marítima y la autoridad inspectiva, y el Estado finalmente llega tardíamente, y cuando llega tardíamente es que no llega finalmente. Yo no voy a referirme más a aquello porque para eso están los dirigentes que van a poder señalar cómo esto no ha ocurrido. Existe una numerosa cantidad y una escandalosa cantidad de reclamaciones en los últimos 10 años de cómo, por ejemplo, si una embarcación tiene una dotación mínima que no es que a bordo se cumplan los relevos, ¿ya? Finalmente, con la gente de mando que está a bordo no puede acceder a los descansos mínimos, porque si no tiene relevos, voy a suponer que solamente tiene el descanso mínimo de 8 horas continuas, aunque fueran 6 horas, finalmente no se puede relevar, porque un capitán no puede relevar en otro, no hay otro para relevar en muchas oportunidades. La gente que trabaja en máquina, las personas que trabajan jefe de máquina, los ingenieros que trabajan en máquinas o el piloto que trabaja en máquinas, al no tener relevo, finalmente no puede descansar 8 horas, no descansa 2 horas y finalmente tiene que volver porque no tiene relevo. No puede relevar un tripulante en esas funciones, ¿ya? Por ende, es un efecto que tiene que ver con la oficialidad. Y por ende, por eso es que es la oficialidad la que hace objeción de estos abordamientos imperfectos y completamente deficitarios, porque es la oficialidad la que está hoy día siendo más afectada por estos descansos, ¿ya? Y por cierto, porque la tripulante que también están siendo afectados, acceden a un cúmulo ilimitado de horas extras que tiene que ver con todo aquello que se planifica a bordo y que les impide hacer uso de otros descansos. Por ende, finalmente a bordo se trabaja siempre. Los tripulantes pueden relevarse y hacer descansos de 8 horas y el resto, o sea, imagínense, 16 horas son 8 horas ordinarias y 8 horas de trabajo extraordinario. O sea, las grandes rentas hoy día en los sectores de tripulantes no oficiales se construyen, y es por eso que ustedes van a también entender por qué hay fragmentación en la alegación de los sindicatos respecto de cómo hoy día se está dando el estándar laboral real en el sector marítimo, cuestión que no ocurría hace 15 años atrás cuando se discutió este convenio. Es un proceso muy complejo el que se ha dado y que tiene que ver fundamentalmente con que la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y la Autoridad Marítima en los últimos 15 años se ha descalificado. Hoy día no cuenta con especialistas, ni la Autoridad Marítima ni la Dirección del Trabajo. No conocen la legislación, no conocen el convenio marítimo, tampoco conocen la actividad marítima. Por ende, en definitiva, nos encontramos hoy día en el peor de los mundos. La Dirección del Trabajo no actúa, no tiene potestad real porque no tiene especialistas y tampoco tiene recursos porque no puede evidentemente atender las denuncias cuando la gente está embarcada. ¿Ya? La conclusión entonces que este proyecto no aborda ya las necesidades de adecuar estándares en materia de jornada y descansos, regulación de contratación y colocación, quejas a bordo, quejas en tierra, control de aplicación del convenio, vacaciones, entre los más importantes, no todos, o sea, porque por otro podemos buscar otros mecanismos, qué sé yo, para tratar de regular. El trámite de la Cámara de Diputados afortunadamente incorporó por una posición parlamentaria una norma transitoria que entrega un reglamento en la fijación de la dotación mínima. Eso es muy importante, relevante, con criterios que están en la norma que está aprobada, que son los criterios que establece el convenio marítimo, pero debe regularse la coordinación permanente entre la autoridad marítima y la autoridad laboral. Esto es algo muy similar a lo que hicimos, señora presidenta, por su intermedio, algunos senadores lo recordarán, a lo que hicimos en la ley de puertos. También en regular la articulación entre la autoridad marítima y la autoridad laboral para efectos de hacer también la fiscalización del ingreso y permanencia de los trabajadores portuarios en el puerto, que no era anterior a la dictación de esa importante ley. Sugerencias entonces, adecuar las vacaciones de la gente de mar al convenio. No tiene sentido que este proyecto sea recordado como el que ha tratado de rebajar estándares y no que finalmente se haga cargo de los estándares que son subestándares y los adecúa al convenio. Regular la colocación y la contratación, a lo menos fijar los criterios para que un reglamento lo haga. Evidentemente es una vasta materia que probablemente sería muy largo fijar
en una ley completa, podría fijarse los criterios, que son los que están establecidos en el convenio, y se deja un reglamento. Crear el sistema de inspección, se debe legislar sobre la creación, las bases para crear este sistema de inspección que permita el control permanente y no el control frente a un accidente subestándar, porque las declaraciones de los dirigentes que me seguirán van a señalar que esto no es un accidente de un día, esto no ocurre jamás. O sea, hoy día en todas las embarcaciones, todos los días, no se están cumpliendo los descansos mínimos, ninguno. ¿Ya? Adecuar normas para asegurar el control permanente, el acceso efectivo, como ya he señalado, esta coordinación tiene que ser entre la Armada y la Dirección del Trabajo, regular las quejas a bordos y las quejas en tierra, esto es relevante para cumplir el convenio, al menos una referencia en la ley y probablemente ya en reglamento. Y por cierto, mientras estos decretos, estos reglamentos no existan, no sería razonable que entrara en vigor una regulación que por lo que vemos, lo que hace es está bien, salario está bien, adecuar la norma, hay una norma que se hace salario, eso es correcto, modificar el contrato de embarco también es correcto, en cuanto se modifique también la norma de vacaciones, porque está también dentro de las exigencias del contrato de embarco, que es señalar cuál es el periodo de vacaciones de la gente de mar, pero sería bastante desafortunado que entre a regir una norma que, yendo contra los convenios OIT, yendo contra la constitución de la OIT, rebaja un estándar digamos, de descanso mínimo diario, y no mejore los estándares que quedan todavía subsistentes debajo del estándar del convenio. Por de pronto, esos serían mis consejos en corto tiempo, señora senadora. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por los planteamientos. Vamos a darle la palabra. Ayúdame, ¿tú me ayudas, Pilar, con... Sí, presidente, inmediatamente. Don Arturo Bravo, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, FENA-CIOMECHI. Ahí está, presidente. Arturo, muy bienvenido. Le damos la palabra sobre el proyecto. Me parece que está silenciado, sí, tiene que activar el micrófono. Ahí. Su micrófono, don Arturo. Su micrófono, por favor. Ahí sí. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos los señores presentes. Lamento el error comunicacional. Represento a la Federación de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, que somos los que operamos las naves mercantes en el nivel de gestión y nivel de operación de la operacional, de acuerdo a los convenios internacionales. Respecto al proyecto de ley que adecúa el Código del Trabajo al Convenio Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo, Boletín 13907-13, originado en el mensaje del Ejecutivo, considera que es un mal proyecto, por los motivos que se señalan a continuación. El MLC es aplicable a naves mayores de 500 AB en navegaciones de tráfico internacional. El MLC puede servir de espejo para mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar, no regida por él, pero afectar estándares de mejores legislaciones nacionales. Rebajar estándares es contrario a los principios de la OIT. El MLC puede cumplirse valiéndose de la legislación o la práctica nacional, contratos colectivos, pero existen aspectos en su estándar que requieren ley. El proyecto modifica una regla nacional aplicable a toda la gente de mar, que establece un estándar de mejor calidad al MLC. Un descanso ininterrumpido mínimo a bordo se rebaja de 8 horas continuas a 6 horas sin incorporar estándares de mejor calidad del MLC, que la ley nacional no tiene. El artículo 19 de la Constitución de la OIT se refiere a los efectos de los convenios y recomendaciones sobre
disposiciones que establezcan condiciones más favorables, disponiendo en su número 8, en que en ningún caso podrá considerarse la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro que menoscabe cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuran en el convenio o la recomendación. Conforme a la disposición citada, el contenido del proyecto de ley establece para la gente de mar condiciones más desfavorables respecto al régimen de descanso que se propone. En este contexto, la Federación Médica estima que el mensaje remitido por el Ejecutivo no se aborda los contenidos del MLC, que vendrían a favorecer las condiciones del trabajo del personal embarcado, por cuanto las modificaciones propuestas quedan en segundo lugar cuando se propone la sustitución del artículo 116 del Código del Trabajo. Una correcta aplicación del MLC a la navegación en aguas nacionales, como se pretende abordar mediante el proyecto de ley en tramitación, debió haberse ocupado en primer lugar de las dotaciones y su suficiencia, a lo menos verificando que se dé cumplimiento a las normas legales y reglamentarias para fijar dotaciones mínimas de seguridad, y además de lo dispuesto en la resolución OMI 1047 y sus anexos. En particular, si el Honorable Congreso quiere perfeccionar el mensaje remitido por el Ejecutivo, se le solicita que se ocupen con el presente proyecto a lo menos los siguientes aspectos. 1. Mantenimiento de la guardia. 2. Horas de trabajo y de descanso. 3. Gestión de la seguridad. 4. Titulación de la gente de mar. 5. Formación de la gente de mar. 6. Seguridad, higiene en el trabajo, salud. 7. Alojamiento de la tripulación y alimentación. 8. Protección marítima y radiocomunicaciones. Los contenidos que efectivamente el proyecto aborda se refieren a menciones del contrato de trabajo, periodo de pago, de remuneraciones, y menciona en la disposición segunda transitoria un mandato al Ministerio de Defensa para la elaboración de un reglamento que define el procedimiento para fijar las dotaciones mínimas de seguridad de las embarcaciones, las que deberían estar compuestas de un número suficiente de marinos para garantizar la seguridad, la eficiencia y la protección de las operaciones de los buques en todas las condiciones, teniendo en cuenta las preocupaciones relativas a la fatiga de la gente de mar, así como la naturaleza y las condiciones particulares del viaje. Respecto de la disposición 2 transitoria del proyecto, los suscritos deben hacer presente que la regulación vigente para fijación de dotaciones mínimas se comprende por los siguientes cuerpos normativos. Ley de Navegación, Decreto Ley 2222 del 21 de mayo de 1978 y Reglamento para fijar dotaciones mínimas de seguridad de las naves, Decreto Supremo 31 del 14 de enero del 99, y la Circular Marítima O71/036 de la DGTM, y que la Autoridad Marítima postergó su entrada en vigencia para agosto del 2021 y que incorpora a la regulación vigente los cuerpos normativos vigentes. La resolución A1047-27 de la Organización Marítima OMI, adoptada el 30 de noviembre del 2011, que establece los principios relativos a la dotación mínima de seguridad, sus directrices, responsabilidades, orientaciones y el marco para su determinación, considerando que la actitud de la gente de mar para observar estas prescripciones depende de que se mantenga su eficacia mediante determinadas condiciones en lo que respecta a la formación, las horas de trabajo y de descanso, la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo y una alimentación adecuada. El Decreto Supremo 27 de 2019, que aprobó el Reglamento de Formación y Titulación de la carrera
profesional de la gente de mar que establece en el numeral 19.2, que se entenderá por gente de mar el capitán, oficial y tripulante, que formando parte de la dotación de una nave o artefacto naval ejercen profesión u oficio a bordo. Por lo tanto, se solicita a los honorables senadores se incorpore en el presente proyecto de ley los cuerpos mencionados como insumos indispensables para la determinación de dotaciones suficientes y necesarias de cada embarcación. Respecto del nuevo inciso tercero que propone incorporar al artículo 115 del Código del Trabajo, cuya propuesta señala el empleador deberá registrar las horas diarias de trabajo y de descanso a través de un formato entregado por la Dirección del Trabajo, debemos señalar que la actividad del trabajo a bordo de las naves, una actividad cuya jornada resulta difícil de fiscalizar por la Dirección del Trabajo, por no decir imposible, solicitamos se incorpore o se sustituya la expresión formato por un sistema de control de cumplimiento de la normativa laboral de la gente de mar, tal como se estableció en el Código del Trabajo en el artículo 133 bis, para el caso del trabajo de los recintos portuarios. Sobre esta materia es indispensable que se establezca para el sector un sistema de registro de horas de trabajo y de descanso a bordo, electrónico e inviolable. 9. Queremos referirnos a la modificación propuesta en el proyecto de ley para la sustitución del artículo 116 del Código del Trabajo. Como se expone en el numeral 6 de esta presentación, la modificación de la propuesta no es mejor que la actual redacción del texto del artículo 116 del Código del Trabajo. Aparentemente, solo el guarismo de 10 que sustituye el de 8 pareciera ser que se trata de una situación favorable, pero es un engaño. El artículo 116 garantiza el derecho irrenunciable de los trabajadores embarcados a 8 horas continuas en un día calendario desde hace 40 años. Y la propuesta del mensaje ejecutivo propone 10 cada 24, pero además sugiere que esas 10 puedan ser fraccionadas en un bloque inferior a 6 horas y la restante de 4. Podrán suspenderse dentro de las 24 horas mientras no excedan las 14 horas entre 2 periodos de descanso. La pregunta que se formula a los honorables senadores es cómo se podrá respetar el derecho a descanso en una actividad que no puede ser fiscalizada por la Dirección del Trabajo, cómo se podrá organizar el sistema de trabajo y descanso a bordo si los armadores no embarcan las dotaciones suficientes para dar cumplimiento a la jornada de trabajo y los descansos a bordo. Además, se solicita a la honorable comisión se tenga presente que respecto del personal embarcado ya existe una excepción respecto de la extensión de la jornada semanal de trabajo a 56 horas semanales, pudiendo además laborar horas extraordinarias, fuera de los límites que se refiere al artículo 31 del Código del Trabajo. En consecuencia, estamos frente a trabajadores sujetos a una jornada de trabajo semanal de 56 horas semanales, de 7 días continuos, y no sujeta al límite de 2 horas extraordinarias por día. En este sentido, el proyecto de ley mantiene la jornada semanal de 56 horas distribuida en 8 días y mantiene horas sin límite, vulnerándose así la regla sobre la jornada máxima. Además, el proyecto no se pronuncia en ninguna parte sobre las dotaciones mínimas fijadas por la Directemar y no otorgadas por los armadores, dotaciones que son insuficientes y que no permiten relevos para descansos, ni para cumplir con las normas sobre jornadas de trabajo y de descansos a bordo. Este punto es de vital importancia, por cuanto los niveles de dotación adecuados en una embarcación hacen la diferencia entre el tiempo en condiciones seguras y dignas para un trabajador
y el trabajo subestándar, inseguro y en condiciones de fatiga. En consecuencia, el Estado debiera exigir que buques empleen a bordo un número suficiente de oficiales y tripulantes para garantizar la eficiencia, la seguridad y la protección de las personas y las operaciones en todas las condiciones, teniendo en cuenta las preocupaciones relativas a la fatiga de la gente de mar, así como la naturaleza y condiciones particulares de la navegación. Don Por lo Arturo, tanto, ¿sí? ¿le puedo pedir que vaya sintetizando su exposición para alcanzar a escuchar a los otros presidentes, por favor? Un minuto que me queda. Por lo tanto, se entenderá que el proyecto afecta negativamente a los derechos de la gente de mar contenido en el actual texto del artículo 116 y se entenderá además la importancia para el sector de contar con un sistema o resolución de control electrónico de horas de trabajo y de descansos emitido por la Dirección del Trabajo. Para finalizar, la FENASUMECHI considera indispensable mencionar la necesidad de mejorar la falta de servicios de inspección especializados y que cumplan su rol de mandato legal. En particular, la FENASUMECHI ya ha manifestado que la Autoridad Marítima no ejerce las funciones que los convenios que la Organización Marítima y el MLC entrega a la autoridad competente en relación a aspectos laborales. Baste señalar que siendo una obligación legal reglamentaria para los efectos de establecer las dotaciones mínimas de seguridad, nunca ha implementado las escalas de referencia para la determinación de dotaciones mínimas, siendo en consecuencia las que se fijan hasta ahora arbitrarias, insuficientes e inseguras. Este es un problema, pues la autoridad marítima, quien ejerce el control de zarpe y recalada de los buques, a quien debe atender los problemas que surjan de la navegación. A su vez, la Dirección del Trabajo no actúa, dando que no tiene potestad, capacidad ni recursos para hacerlo. La falta de competencia, especialización y coordinación entre el personal de los servicios públicos fiscalizadores provocan como consecuencia en el desarrollo del trabajo del sector altos niveles de conflictividad en temas relacionados con la duración de los ciclos de embarco y descanso, aumento de riesgos laborales, accidentes marítimos y enfermedades profesionales, deserción laboral, pues cada día hay menos personas con interés de trabajar en el sector y permanentes prácticas antisindicales por parte de los armadores. Por tal razón, nosotros como FENASUMECHI, oficiales de la nave, rechazamos la modificación del artículo 116 en el sentido de que nos rebaje las 8 horas de trabajo que la legislación nos da hace 40 años y que es lo mínimo que tenemos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, don Arturo. Hay varios puntos que son coincidentes con lo que nos ha planteado Claudia. Vamos a escuchar a nuestro siguiente invitado. ¿Tú me ayudas, Pilar? Don José Álvarez, presidenta, don José Álvarez Rivera, de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Gente de Mar, FESIMAR. Don José, le voy a pedir lo mismo que le he pedido a los otros expositores. Hay cosas que se empiezan a repetir, entonces que pudiera poner el énfasis en aquellas cosas que usted considera deberíamos tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para la discusión ya en el detalle de este proyecto y tratar de acogerse al tiempo. Le dejo la palabra, José. Pero tiene que activar su micrófono porque queremos escucharlo. Ahí está. ¿Por ahí? Sí, ahí está su micrófono, sí, se le escucha. Primero que nada, yo quisiera agradecerles la oportunidad que nos dan. Bueno, y primero que nada, buenas tardes también. Que nos dan para exponer en esta sesión, ¿cierto? Bueno, en relación al proyecto de ley que estamos debatiendo, y para sintetizar un poco, quisiera manifestar que en los aspectos principales es completamente desfavorable a nuestro entender para la gente de mar. En especial, en relación al artículo 116 del Código del Trabajo, respecto de las horas continuas de descanso
que tenemos hasta el momento en la ley vigente y en relación a la no aplicación de lo que propone el convenio con respecto a las vacaciones. Previo a abordar el contenido cierto del proyecto, me gustaría enfatizar en algunos aspectos de la idea del convenio. Bueno, el convenio, cierto, por ningún motivo debería servir para rebajar los estándares que ya tenemos, que consideramos que son mejores, que con este proyecto los estamos bajando. Me refiero al descanso, ¿cierto? Rebajar los estándares de una legislación de algún país que haya suscrito el convenio va contra los principios de la OIT, consideramos nosotros. El proyecto de ley modifica un estándar que consideramos que es de mayor calidad al que está proponiendo el proyecto. Es más, en el artículo 19, el número 8 de la Constitución de la OIT, ¿cierto?, se refiere que en ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que se figuran en el convenio. Pues bien, conforme a lo anterior, ¿cierto?, el contenido en el proyecto establece condiciones desde nuestro punto de vista más desfavorables en relación al descanso. Pessimar estima que el mensaje del Ejecutivo no aborda contenidos de suma importancia en el convenio que favorecerían al personal embarcado. Para la correcta aplicación del convenio, ¿cierto?, a la navegación en aguas nacionales, el proyecto debió haberse ocupado de cosas sustanciales y de vital importancia, como lo son las dotaciones de seguridad y la suficiencia de estas, ¿cierto?, para llevar a cabo las guardias, los trabajos, todo lo que conlleva el trabajo marítimo. Bueno, está de más mencionar que hay normativa vigente, la ley de navegación, existe la ley, el decreto supremo, ¿cierto?, que regula el sistema de vacaciones, perdón, de dotaciones, el cual en ninguna parte del proyecto se menciona, ¿cierto? Y con esto se podría regular de mejor manera las dotaciones y así poder cumplir con la jornada de descanso y la jornada de trabajo que en este momento tenemos nosotros. Con respecto al nuevo inciso, ¿cierto?, que se propone en el inciso tercero, que es incorporar el artículo 115 del Código del Trabajo, que dice: el empleador deberá registrar las horas diarias de trabajo y descanso a través de un formato entregado por la Dirección del Trabajo. Debemos señalar que, siendo nuestra actividad una que se desarrolla en un ambiente hostil, cuya jornada resulta muy difícil de fiscalizar para la Dirección del Trabajo, por no decir imposible, ¿cierto?, solicita que se sustituya la expresión formato por un sistema de control de cumplimiento de la normativa laboral vigente, tal como se estableció en el Código del Trabajo en el artículo 113 bis, para el caso de los trabajos en recintos portuarios. Sobre esta materia consideramos que es indispensable tener un sistema de registro de horas y de descanso a bordo que sea electrónico e inviolable, dado que el sistema que tenemos ahora, que es planillas de asistencia, están sujetas a vulneraciones. De hecho, nosotros tenemos reiteradas denuncias, muchas denuncias en la Dirección del Trabajo de Puerto Montt en relación a que las planillas de asistencia son adulteradas a bordo de las naves, adecuándolas a los cuadros reguladores de trabajo a bordo. Si hubieran fiscalizadores capacitados, profesionales que entiendan de navegación y de toda la normativa marítima, se darían cuenta al comparar bitácoras, libro de órdenes del capitán y registro de asistencia, que nada concuerda. Lo que dice la planilla de asistencia solamente tiene relación con los cuadros reguladores de trabajo a bordo. En ningún caso reflejan lo que está escrito en las bitácoras tanto de puente y de máquina, donde las guardias son ahí. Nosotros anotamos todo a la hora que entramos de guardia, a la hora que salimos de guardia. Si lo compara eso con los libros de asistencia,
no concuerdan. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se incorpore un sistema de registros de descanso y de horas de trabajo electrónico y que sea inviolable. Finalmente, queremos referirnos a la modificación propuesta para la sustitución del artículo 106 del Código del Trabajo. Como se expuso anteriormente por las otras exposiciones, la modificación propuesta consideramos nosotros que no es mejor que la actual. Aparentemente, ¿cierto? El hablar de 10 horas efectivamente es mejor que 8 horas, pero resulta que las 10 horas de estas serían fraccionadas en 2 periodos, uno de 6 y otro de 4. Ahora, el actual artículo 106, ¿cierto?, garantiza el derecho irrenunciable de la gente de mar a un descanso mínimo de 8 horas continuas dentro de cada día calendario. Y el proyecto está proponiendo 10 horas que pueden ser fraccionadas en 6 y en 4 horas. La pregunta, señores, es, al igual que mi colega anterior, ¿cómo podría la Dirección del Trabajo o la Dirección o la Autoridad Marítima fiscalizar el cumplimiento de esta normativa si no tiene las herramientas? ¿Cómo se podría organizar el trabajo a bordo si no tenemos las dotaciones suficientes para cumplir con la actual? Además, solicitamos se tenga presente que respecto al personal embarcado, ya existe una excepción respecto a la extensión de horas de trabajo durante la semana, ¿cierto? La cual dice que son de 56 horas semanales, distribuidas en 8 horas diarias, de lunes a domingo, sin límite a la jornada extraordinaria, ¿cierto?, que podemos hacer. Además, el proyecto no menciona las dotaciones mínimas de seguridad fijadas por la Directemar, las cuales no son otorgadas por los armadores. Este punto es de vital importancia, ya que dependiendo de las dotaciones mínimas adecuadas a bordo, hace la diferencia, ¿cierto?, entre un trabajo en condiciones seguras y en condiciones de fatiga. Por lo tanto, sostenemos que el proyecto propuesto por el Ejecutivo no es bueno para nosotros, afecta negativamente los derechos de los trabajadores embarcados en relación al artículo 116. Y sostenemos, además, la importancia para el sector de contar con un sistema de control, nuevamente lo subrayo, electrónico, emitido por la DT. A finalizar, Fercimal cree que es indispensable, ¿cierto?, que se faculte de mayores medios, tanto a la Dirección del Trabajo como a la Autoridad Marítima, capacitarlos en relación a lo que es trabajar a bordo, la documentación que pueden solicitar, etcétera, ya que los actuales fiscalizadores no tienen los medios, punto 1, no tienen cómo llegar a las naves, y punto 2, no hay un correlato o no hay un trabajo en conjunto entre la Autoridad Marítima y la Dirección del Trabajo que permita una fiscalización adecuada. Eso lo hemos venido enfatizando por años a las dos autoridades. Pedimos además que se nos permita hacer llegar por escrito nuestra minuta, ¿cierto?, para no alargar más el tema, de alguna manera, ya sea por correo electrónico, de alguna manera, a la Comisión de Trabajo, Presidenta, se nos permita, por favor, o se nos dé algún correo para que le hagamos llegar esta minuta. Muchas gracias. No, gracias a usted, don José. Ahí yo se los iba a solicitar, de hecho, a cada uno de los que están. Claudia está más acostumbrada de haber compartido ya la presentación, pero que nos puedan dejar todos los antecedentes, porque eso nos permite además recuperar los comentarios, ¿no es cierto?, para trabajar el texto. Hay temas que son coincidentes, yo entiendo que tienen que ver con esta modificación en cómo se da el descanso continuo, ¿no es cierto?, el tema de fiscalización de horas que además son coincidentes. Le vamos a dar la palabra al último invitado que teníamos. Presidenta, lo que pasa es que yo antes dije que Rodrigo Pinto como que venía aparte, pero él venía junto con don Arturo. No sé si él quiere hacer uso de la palabra, no sé. Rodrigo. Sí, la verdad que es
complementar y reforzar un poco lo que han dicho mis anteriores expositores. Ya, la verdad que Claudia fue súper clara en hablar del tema del convenio. Yo soy Rodolfo Agüero, yo soy sindicato de empresas profesionales oficiales de Marina Mercante, en la cual nuestros socios laboran tanto en la Marina Mercante que viaja al extranjero como en la Marina Mercante que desempeña sus labores en la región austral y en Chile. Pertenecemos además a la Federación Internacional de Trabajo y Transporte, que ha estado muy activa en este tema del convenio IPC, y pertenecemos a la FIONESEMECHI, y la verdad que aclaro, no presento a la ITS más que como una organización que pertenece a la ITS. Aquí no hay nadie que represente a la ITS en Chile en este momento, salvo con, un señor que es el coordinador de la ITS, pero él no hay ningún representante, contrario a lo que dijo, parece un colega, no es cierto. Pasando al tema, mi entender, el M nace como un trabajo conjunto entre el OIT y la Organización Marítima Internacional para resolver las condiciones de trabajo precarias que existían en la Marina Mercante Internacional y establecer estándares mínimos para un trabajo decente a bordo de las naves y sus tripulaciones. El MLC además, como Claudio, en un ámbito de aplicación, el MLC establece que la legislación internacional se debe aplicar cuando la legislación nacional sea inferior. Y en este caso que estamos discutiendo, la legislación nacional es mejor. Son a las 8 horas, a las 10 horas. Creo que la navegación en este momento están funcionando bien. Tienen ellos dotación, tienen espacio, etcétera, para cumplir con turnos adecuados. Y para resolver el tema, produjo una solución, y no trancar la pelota en el tema internacional, se propuso una suerte de que era para cuando el barco la navegación internacional producir esta situación de 10 horas, pero la legislación nacional no debe ser modificada a no ser de que tengamos una fracción de 8 más 2. 8 horas más 2 pero el mínimo aceptable para nosotros son 8 horas de descanso, que además en la práctica, tal como han expuesto don José Álvarez, etcétera, a veces ni siquiera se cumple, ya, porque la fiscalización es feble, porque además no hay voluntad explícita de hacerla cumplir tanto por la autoridad marítima como por la autoridad del trabajo, ya, porque se pasan la pelota entre uno y otro, no que tú, que yo, que al final no resuelve nadie, y queda a cargo de la gente que está a bordo, y aquel capitán que resuelve, en definitiva, aplicar la legislación a bordo, aplicar el descanso a la gente, termina siendo despedido o acosado o perseguido, digamos, y no encuentra trabajo porque es un tipo conflictivo, ¿ya? Por último, un comentario general. La Marina Mercante es una actividad noble y profesional, y no es aceptable que por intereses puramente económicos y puramente economicistas sea llevada a una actividad de transporte artesanal, como muchas veces pretende Armasur, en esto de que es una actividad en que se navega, poco menos que se navega en el lago, no, acá esta es una actividad marítima, es una actividad que debemos elevar cada día el estándar en beneficio incluso de los propios armadores, ¿ya? Porque este tema, por ejemplo, de las dotaciones mínimas no conversan con el debido descanso y el debido trabajo, con la jornada de trabajo, ¿ya? Si nos vamos a poner de acuerdo en hacer cumplir el MLC, que efectivamente eleva el trabajo, eleva las condiciones de trabajo a bordo de las naves, nos pongámonos de acuerdo en todo lo que implica el MLC, no solamente en aquello que le es, entre comillas, conveniente a un sector, ¿ya? Ese es el punto que más se ha repetido y
Sí, y por último... Es importante, y le vamos a pedir a Pilar que las presentaciones nos las pueda reenviar a los parlamentarios, a los senadores y senadoras de la comisión. Por último, nosotros, Presidenta, estamos porque haya más y mejor trabajo. La verdad es que no me interesa que las empresas quiebren, no me interesa que a las empresas les vaya mal, al contrario. Cuando ellos tienen tripulaciones dedicadas, tripulaciones descansadas, tripulaciones profesionalmente formadas, es para proteger incluso la actividad económica de las mismas empresas. Entonces me parece un despropósito incluso de las mismas empresas que pretendan fatigar a la gente innecesariamente. Esa es mi apreciación. Yo la verdad que apoyo las 8 horas sin contemplaciones, no tengo nada más que decir y nada más que decir que queremos más y mejor trabajo. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Yo quiero agradecerles a todos, especialmente a Claudia. Claudia nos ha acompañado harto, así que en distintas discusiones y sobre todo en el ámbito marítimo, portuario, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que podamos terminar la próxima sesión, el próximo miércoles, con las audiencias que quedan pendientes y ahí podamos también hacer una propuesta. Yo creo y comparto esto, quiero decirlo solamente, no para abrir la discusión, sino que para poner un principio sobre la mesa, que si tenemos una legislación que es más protectora, adecuarla a los tratados internacionales que haya, de los convenios, no puede implicar rebajar, sino que mantener, ¿no es cierto?, y ser más protectora, ¿no? Es el criterio, y yo creo que además podemos conciliarlo con una indicación en la que estamos trabajando. Así que quiero agradecerle. ¿La puedo interrumpir un segundito? Me gustaría pedirle si nos pudiera dar 2 minutos más que fuera. Me gustaría que escuchara a don Rubén Fuentes, porque él trabaja en un sector muy especial, que es el sector de remolcadores, que tiene en el día de hoy las mismas falencias que tiene el sector de transbordadores, que tiene que ver con la conectividad nacional. Te puedo dar la palabra a don Rubén, pero 2 minutos, no puedo más que eso. ¿Ya? Tiene que abrir su micrófono también para que lo escuchemos. Sí, ahí me parece que me escuchan. Sí, ahí sí. Muy buenas tardes, señora presidenta, colegas en general. Justamente Arturo hablaba de la importancia del área de remolcadores. Yo soy capitán superior, trabajo en un remolcadores por 30 años y venimos sufriendo obviamente todas estas desventajas en el fondo y castigos que le llamo de alguna manera. Y lo que hoy día no entiendo es la razón que tiene el ejecutivo de un gobierno para pretender cambiar la norma nacional. El artículo 16, que ya se ha hablado de una norma de 8 horas a reducirla a 6 horas de descanso. Creemos que para nadie que tenga un buen sentido del tiempo pueda pensar que esto es adecuado y aceptable. Además nos parece, quiero hablar algo que no se ha comentado aquí, además nos parece algo tan extraño que quieran reducir el tiempo de descanso y adecuar la legislación en contra de los trabajadores embarcados, considerando que hoy la discusión en todo nuestro país y en el mundo en general es reducir las horas de trabajo de 45 horas semanales a los trabajadores de todo Chile. Somos el único sector, señora presidenta, el único sector en este país que trabaja 56 horas a la semana. El único. Y en esto creo que hay una deuda que tiene el legislador con nuestro sector. ¿Y por qué hoy tiene tanta relevancia la hora de descanso? La hora de descanso era, la Marina Mercante como doctrina, era un caso excepcional. O sea, el descanso de las 8 horas era porque el señor en un buque, el capitán, necesitaba la tripulación y obviamente la necesitaba sacar a cubierta o a máquina para poder desarrollar y poder salir de la emergencia que se podía dar en esa situación. Y con estas 8 horas, lo que decía el legislador, sí, usted puede hacer todo lo que quiera, pero usted le tiene que garantizar a cada trabajador sus 8 horas de descanso. No es la regla, señora presidenta, no es la regla. Lo que se ha hecho aquí es decirnos, ¿sabe lo que yo les quiero comentar esto? O sea, lo que se ha hecho durante 30 años es decirle a todos los trabajadores, ustedes descansan 8 horas y tienen que trabajar las otras 16 horas.
Eso es lo que se ha aplicado durante más de 30 años. Yo trabajo en el área de remolcadores, llevo 20 días, 25 días embarcado y soy el único oficial de puente, un oficial que trabaja las 24 horas del día, no tiene las 8 horas exclusivas para descansar. El jefe máquina, que tampoco es un jefe máquina, sino que es una persona que tampoco no es jefe máquina porque no tiene personal a cargo, y él trabaja lo mismo, exactamente 24 horas, el tiempo que está embarcado solo en la máquina y solo en el puente. Si la empresa requiere atracar buques en los terminales las 24 horas del día, tenemos que estar pendientes las 24 horas del día. Cuando el buque está fondeado, tenemos que velar por la seguridad del buque. O sea, ¿cuándo descansamos? ¿Ya? Señora Presidenta, hoy los malos armadores no respetan las 0,8 horas de descanso y pretenden que este cambio de ley los faculte para continuar abusando con la legislación a su favor. En los remolcadores, los oficiales de puente y de máquina trabajan 168 horas semanales y no se le da la comida a bordo, no hay cocinero, la propia tripulación tiene que cocinar y hacerse la comida. A contrario de lo que dice el MLC, se preocupa de las dotaciones, se preocupa de la parte social, se preocupa de que la gente se alimente, tenga buena alimentación a bordo. Eso no aparece en el MLC, señora Presidenta. No se respetan las 8 horas. Tenemos una fiscalización deficitaria. Que acote, sí, independiente de que nos puedan hacer llegar más planteamientos. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Lo último dice, tenemos una fiscalización deficitaria y en algunos casos sesgada y en otros no tenemos acceso a la justicia laboral. Muchísimas gracias. Sí. No, gracias a usted, don Rubén. Yo quiero agradecerle a todos los dirigentes que están hoy día aquí presentes, sus aportes, dejar además el correo, ¿no es cierto?, el contacto con la Secretaría y con Pilar, con Mauricio, para que nos puedan hacer llegar más antecedentes. Como les digo, vamos a continuar con la tramitación de este proyecto la próxima semana, terminando las audiencias que están pendientes, y tomamos además los planteamientos que nos han hecho para ver cómo los podemos incorporar en la tramitación en detalle del proyecto, que es lo que deberíamos hacer la próxima sesión. Agradezco mucho y creo que lo dije la semana pasada. En otra ocasión los vamos a invitar respecto de la incorporación de mujeres en el sector, ¿ya? Para que podamos conversar ahí cómo vamos impulsando prácticas de género, que creo que igual es un desafío, yo siempre aprovecho de decirlo. Que creo que además es tema cuando hablamos, ¿no es cierto?, de gente que está embarcada, de descanso, de condiciones a bordo. Se lo planteo como una inquietud personal también. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que era el primero. Los vamos a dejar liberados en esta etapa a los invitados. Vamos a agradecerte nuevamente, Claudia, también tus aportes. Y Pilar, tú nos ayudas con el siguiente proyecto. Sí, Presidenta. Primero hay que decir que es el proyecto de ley que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales. Se le conoce como el finiquito electrónico. Fue aprobado en general el 19 de mayo, fue aprobado en general por la unanimidad de los presentes. En ese momento estaba usted, la senadora Muñoz, el senador Galilea y el senador Letelier. Presentaron 7 indicaciones, Presidenta, suyas y del Ejecutivo. Usted me dice cuándo empezamos con la discusión de las indicaciones. Podríamos ir viendo indicación por indicación, si les parece a los colegas. Está la senadora Muñoz conectada. El senador Galilea, el senador Letelier. Que le damos la bienvenida. La habíamos extrañado en un par de sesiones que había sido reemplazado por la senadora Zabat. Y está la senadora Van Rieselberghe también. Entonces vamos viendo... Sí, Presidenta. Entonces, la primera indicación es suya. ¿Qué pasa? Ya. Vamos a compartir nuevamente el comparado. Ya, la primera indicación es suya, que propone reemplazar el número 1, que se aprobó en general por la Comisión, para incorporar en el artículo 162 un inciso octavo nuevo. Sí. Entonces, ya, viejo, gracias, te felicito. El texto aprobado en general está en la segunda columna, y la propuesta suya es la que está en la tercera columna. Voy a leer primero lo que se aprobó en general. El empleador deberá informar en el aviso de término del contrato si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica
y deberá indicar expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica, que siempre puede optar por la actuación presencial ante un ministro de fe y que puede formular reserva específica de derechos de conformidad a la ley y la forma de ejercerla. Aquí usted propone en otra redacción, más o menos lo mismo, pero tiene sus cambios. El empleador deberá informar en el aviso de término del contrato si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica y que siempre podrá optar por la actuación presencial ante un ministro de fe. En dicho aviso, en el aviso que tiene que hacer el empleador deberá informar al trabajador que al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario, podrá formular reserva de derechos. Lo que busca es más bien especificar y que el trabajador tenga siempre claro que puede hacer la reserva de derechos, apunta hacia eso la modificación, y que es una de las preocupaciones que existen en la medida en que esto sea electrónico y no presencial. Le doy la palabra al subsecretario si quiere decir algo respecto de la indicación. Sí, Presidenta, no, muchas gracias. Nos parece bien la indicación, Presidenta. Creemos que se mantiene en el fondo la misma propuesta que hace el mensaje que hace el Ejecutivo, pero que incorpora un par de elementos adicionales que nos parece que mejoran la redacción. Así que por parte del Ejecutivo estaríamos ok con la indicación propuesta por usted, Presidenta. Le doy la palabra al resto de los colegas si hay alguna consulta, y si no, yo soy partidaria de que podamos ¿No pidió la palabra? No. Ponerla en votación. Entonces, la presidenta pone en votación la indicación formulada. Senador Galilea. A favor. A favor. Senador Letelier. Senadora Muñoz. A favor. Senadora Muñoz, a favor. Senadora Van Rieselberghe. A favor. A favor. Presidenta. A favor también. Aprobada la indicación por la unanimidad de los presentes. A continuación, Presidenta, vienen indicaciones respecto del numeral 2, aprobado en general, que incorpora en el artículo 177 del Código del Trabajo una serie de incisos nuevos. El primer inciso que se agrega dice: se considerará como ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito que sea otorgado por el empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, que cumpla la normativa legal correspondiente y sea firmado electrónicamente por el trabajador en el mismo sitio. Este finiquito deberá dar cuenta a lo menos de la causal de terminación invocada, los pagos a que hubiere dado lugar y las sumas que hubieran quedado pendientes si las hubiere. Igual consideración tendrá la renuncia y el mutuo acuerdo firmados electrónicamente por el trabajador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. Respecto de este inciso, la senadora Goich propone sustituir la frase que está subrayada por la siguiente. Entonces, el finiquito entonces debería dar cuenta, a lo menos, en su caso dice, las sumas que hubieran quedado pendientes y la reserva de derechos que el trabajador hubiere formulado. Eso se agrega dentro de lo que sería el finiquito electrónico propiamente tal. Tiene que ver en la misma línea con reforzar la posibilidad de hacer la reserva de derechos. Le doy la palabra al subsecretario. Sí, Presidenta, muchas gracias. Sí, también estamos completamente de acuerdo. Creemos que fortalece algo que hemos planteado, que es que el trabajador tenga absoluta claridad que siempre puede hacer reserva de derechos. Como ya les contamos la semana anterior, hoy día el sitio web de la Dirección del Trabajo permite, ¿cierto?, la plataforma hacer esta reserva de derechos de manera online, con todos los resguardos y con todos los avisos que se dan al trabajador, y por lo tanto nos parece que es correcto ponerlo además en el texto legal, para que el empleador tenga la obligación de decirle al trabajador que siempre este va a tener el derecho a reservarse acciones cuando algo no le pareciere,
y que además siempre puede hacer el finiquito de manera presencial y por lo tanto es voluntario el finiquito electrónico. Así que creemos que la indicación por usted presentada, Presidenta, mejora el texto ya aprobado en primer trámite. Ofrezco la palabra al resto de los colegas. Si no hay consulta, sometemos a votación. Pilar. Sí, Presidenta. Entonces, la Presidenta pone en votación la indicación a la que se le dio lectura y que estamos ahí compartiendo. Senador Galilea. A favor. A favor. Senador Letelier parece que no está presente en este momento. No. No lo veo conectado. Está conectado. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Van Rieselberghe. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado entonces por la unanimidad de los y de las integrantes presentes. Enseguida, el texto aprobado en general establece que el director del trabajo, mediante resolución, establecerá el procedimiento aplicable para el adecuado funcionamiento de la ratificación del finiquito, renuncia y mutuo acuerdo en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo, procedimiento que deberá exigir al empleador el pago y cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones que de estos emanen. La senadora Goich presentó una indicación para sustituir justamente esa oración que yo leí por la siguiente. El director del trabajo, mediante resolución, establecerá el procedimiento aplicable para el adecuado funcionamiento de la ratificación del finiquito, la renuncia y mutuo acuerdo en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo. También deberá señalar el procedimiento por el que se deberá exigir al empleador el pago y cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones que de estos emanen, así como también la regulación aplicable en caso de reserva de derechos por parte del trabajador en el finiquito electrónico. Sí, esa es la diferencia, y también que se dice que también se deberá señalar el procedimiento por el que se deberá exigir al empleador. Establece esa novedad también la indicación. Le doy la palabra al subsecretario. Sí, Presidenta, sí, esta indicación del Ejecutivo tiene por objeto hacerse cargo de uno de los cuestionamientos que tuvimos tras la aprobación del proyecto primer trámite, que es dejar en claro que se tiene que establecer por parte de la Dirección del Trabajo, mediante una resolución, todo el mecanismo del procedimiento para que el empleador dé a conocer, por una parte, al trabajador cuáles son sus derechos, especialmente en materia de reserva de derecho en el finiquito electrónico. Es decir, vuelve a reforzar un poco, yo sé que puede ser sobreabundante, pero viene a reforzar lo que ya hemos señalado en el resto del texto, que es que los trabajadores tienen siempre el derecho a hacer reserva de derecho, y por lo tanto, básicamente, esta indicación lo que viene a hacer es mejorar ese texto. Eso básicamente, Presidenta, pero es básicamente reforzar aquello que ya hemos señalado. Si no hay más consulta o comentario, la ponemos en votación, Pilar. Ya. Entonces, la Presidenta pone en votación la indicación del Presidente de la República. Yo antes dije de la senadora Goich, pero me equivoqué, es del Presidente de la República. Sí, yo me perdí un poco, pero entendí que te habías confundido. Lo que sigue es mío. Lo que sí soy yo, sí. Entonces, senador Galilea. A favor. A favor. Senador Letelier. Estamos votando la indicación del Presidente de la República, que está ahí en la pantalla. Se fue de nuevo. Ya. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Van Rieselberghe. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada la indicación del Ejecutivo por unanimidad de los presentes. Y luego viene la indicación de la senadora Goich. Ahora sí. Para agregar en este mismo inciso una oración final que diga: la formulación de reserva de derechos por el trabajador al suscribir el finiquito no impedirá en caso el pago de las sumas no disputadas, lo que deberá exigirse al empleador por la Dirección del Trabajo.
Presidenta. Sí, subsecretario. Presidenta, sí. Esta es una indicación importante, y nosotros estamos de acuerdo con la indicación que usted presenta. Yo lo destaco porque viene a resolver una inquietud que hoy día existe y que se ha manejado más bien hoy día en términos administrativos, de qué pasa si el trabajador hace reserva de derechos. ¿Puede el empleador no pagar nada en ese momento y decir me reservo todo el pago para cuando este tema se judicialice? ¿O vamos a exigir que el empleador aquellas sumas que ya ha reconocido las pague? Hoy día este es un tema que no es pacífico y hay ocasiones en que, por ejemplo, cuando se firma un finiquito en notaría, se deja constancia o se deja instrucción por parte del empleador que si el trabajador hace reserva de derecho, no se paga el finiquito, aun cuando haya reconocido el adeudar determinados montos, y por lo tanto el trabajador tiene que ir a demandar en sede judicial el total de lo que le corresponde, de lo reconocido y lo no reconocido. Y esta indicación lo que hace, y nosotros estamos de acuerdo, Presidenta, es decir, oiga, si usted reconoció que adeudaba determinados montos, esas sumas no disputadas se deberán pagar, independiente de la reserva de derechos, y la reserva de derechos posteriormente en sede judicial se referirá obviamente a lo que no hay acuerdo, al recargo eventualmente, si se alegan más vacaciones que las que el empleador reconoce, a la diferencia, y por lo tanto, Presidenta, nos parece que una indicación que sin duda viene a aportar, a dar mayor protección de derechos para los trabajadores, así que desde el lado del Ejecutivo también estamos de acuerdo con ella, Presidenta. Gracias, subsecretario. Usted ha sido súper claro en la explicación. Reconocer aquí el trabajo que hicimos y el apoyo de Juan Pablo Severín, que está conectado también, justamente para que la utilización del finiquito electrónico no signifique desmedro, ¿no es cierto?, en posibles reclamos que pudieran hacer, como señaló usted, en suma no disputada los trabajadores. Así que, salvo que haya alguna cosa adicional. Sí, Presidenta. Senador Letelier. Sí, senador Letelier. Gracias. Estamos con muchos problemas de conectividad tratando de seguir la conversación tanto del proyecto anterior como este. En este punto quiero plantear una complementación. A mí este proyecto no me gusta por varios motivos, y usted lo sabe y también lo sabe el subsecretario. Y no me gusta porque siento que se precariza mucho los derechos de los trabajadores. Algunos dicen que esto es como firmar en las notarías. Sí, es verdad, o en el registro civil. Sí, es verdad, pero es ahí donde también se han perdido mucho los trabajadores. Porque tienden a firmar y llevarse lo que puedan. Pero lo puntual, Presidenta, a lo que quiero ir, es que yo siento que esta indicación suya se tiene que complementar con otros elementos. Y quiero ver si hay voluntad de aquello, porque lo que queremos que nunca salga perjudicado el trabajador es que uno debería establecer como la ley Bustos, de que si no se paga en un cierto plazo, que anulo el despido, de forma tal de que el empleador no solamente saque la firma del finiquito, sino que no deje a una judicialización y un proceso de cobranza de parte del trabajador que evidentemente va a estar en una condición más precaria. Y por ende, quería sugerir que se pueda complementar este criterio con cómo se da mayor protección al trabajador, porque en el sistema que han propuesto de cómo se paga, dónde se paga, no hay ninguna seguridad. Yo no sé si el concepto de servicio de tesorería es el mejor concepto. Ahí se puede prestar después eso. Me preocupa más el concepto de que qué pasa si el empleador no paga y cómo evitamos que los trabajadores tengan que estar en juicios de cobranza. Démosle una mano, pongamos un complemento parecido a la ley Bustos, de forma tal que se asegure que existe un incentivo al empleador de pagar lo que le debe a sus trabajadores y que se consignen un finiquito. Entiendo que lo que le está planteando el senador tiene que ver con cuál es el mecanismo de cobranza del finiquito, ¿no es cierto? Efecto, para que el finiquito tenga efecto, no tiene efecto si no hay pago. Y por ende, si en un plazo determinado no hay pago, el despido queda nulo.
Esto lo que va a obligar es que el empleador, en términos prácticos, jurisprudencia, le tenga que pagar unos 6 meses de sueldo hasta que se haga efectivo. Ese ha sido el efecto de la ley Bustos cuando hay deudas pendientes en ese caso previsionales. Si lo extendemos a esto, creo que una forma de proteger de mejor forma a los trabajadores, si el empleador es buen empleador, como confiamos en la mayoría, no le afecta en nada, pero sí resguarda a los trabajadores frente a algunos empleadores que no siempre cumplen con sus obligaciones. Le voy a dar palabra sobre el tema al subsecretario, pero me gustaría que nos explicaras cómo funciona eso hoy día, sin finiquito electrónico y con finiquito electrónico, porque quizás es un tema que tenemos que abordar para todos los finiquitos. Como que nos pueda ilustrar sobre eso. Sí, gracias Presidenta. A ver, lo que plantea el senador Letelier, yo lo entiendo en el fondo, que es cómo mejoramos al final del día el procedimiento de cobranza de aquellos finiquitos reconocidos por los empleadores, pero que tal vez a lo mejor no pagan nunca o se demoran mucho en pagar. Y lo comparto, y creo que podemos ver algún mecanismo, creo que no en este proyecto, pero creo que podemos ver algún mecanismo de cómo mejoramos la cobranza. ¿Por qué lo planteó Presidenta y el senador Letelier, por si usted en medio se ríe? Porque creo que son dos cosas distintas. Efectivamente, hoy día no existe lo que plantea el senador Letelier, ni en el finiquito presencial, ni en el finiquito electrónico, que es la posibilidad de declarar nulo un despido por no pagar el finiquito. ¿Y por qué lo planteo? Porque recordemos que acá hay dos actos jurídicos que son distintos. El término de la relación laboral no es con el finiquito. El término de la relación laboral es con la carta de despido o con la carta de renuncia, eventualmente. Ese es el término de la relación laboral. Lo que hace el finiquito es un documento en virtud del cual las partes declaran ante ministro de fe que nada se adeudan. Pero el finiquito no es el que pone término a la relación laboral. El término de la relación laboral es con la carta de despido o con la carta de renuncia. Y eso creo que es importante entenderlo para entender que el efecto de no pagar el finiquito no puede ser alterar un acto jurídico distinto como es el término de la relación laboral. Efectivamente, la ley Bustos, pero la ley Bustos es distinta, porque la ley Bustos lo que dice es que cuando no se pagan las cotizaciones durante la relación laboral, ese despido es ineficaz jurídicamente, es decir, ese despido no produce efecto por no estar pagadas las cotizaciones, pero es durante la relación laboral. Acá estamos, por así decir, mezclando dos actos jurídicos distintos. El término de la relación laboral que se da con la carta de despido o con la carta de renuncia, y el finiquito, que como vuelvo a decir, es un documento que no pone término a la relación laboral. El finiquito no pone término, y en esto, Presidenta, la verdad es que no hay discusión jurídica, o sea, los tribunales lo han dicho, el finiquito no pone término, sino lo que hace el finiquito es un acto jurídico bilateral en virtud del cual ambas partes declaran que nada se adeudan recíprocamente. Y por lo tanto, entendiendo el fondo de lo que plantea el senador Letelier, que me parece súper atendible, podemos buscar mecanismos para ver que los procedimientos de cobranza, yo desconozco en este momento, Presidenta, cuál es la tasa, por ejemplo, de no pago de finiquito. Creo que es un tema que podemos estudiar, que podemos evaluar, cómo mejoramos aquello en sede de cobranza laboral. Recordemos otra cosa, Presidenta, que los tribunales de cobranza no son los mismos tribunales laborales necesariamente, y en general en la mayoría de las circunscripciones, que conocen estos procedimientos. Tenemos tribunales laborales en lo ordinario, y tenemos tribunales de cobranza laboral y previsional, que son tribunales distintos, con jueces distintos y con competencias distintas. Por lo tanto, siento que la intención del senador Letelier por su intermedio es muy válida, pero estamos mezclando instrumentos jurídicos distintos para atender ese tema. Así que yo, Presidenta, no estaríamos como Ejecutivo de acuerdo en incorporarlo en la indicación que usted plantea. Presidenta. Senador, yo quiero... Senador Letelier, te escucho. Yo entiendo que al subsecretario no le gusta esta idea, pero cuando hay una carta de despido y se deben las imposiciones, eso significa que esa carta de despido queda nula. Y por ende, lo que estamos buscando es que si no se les pagan las deudas, que son deudas que tienen que ver con la relación laboral, al igual que las imposiciones, tienen el mismo carácter jurídico, son obligaciones del empleador, pueden haber sido de remuneraciones, de vacaciones, de bonos, de diferentes cosas que tienen que ser canceladas
para ponernos a la relación jurídica de lo que es que la ley Busto es generar un mecanismo que para que el despido haga pleno, bueno, que se puede hacer. En la indicación hay un problema que está asociado a cómo se paga, porque ahí se pone el servicio de tesorería, no se plantea dónde está la cuenta del trabajador, la cuenta que ahí hay otro elemento que es si es que el pago se realiza, cómo y dónde se realiza, es una reflexión de acción. Pero el tema principal que yo siento que tiene que ser precisamente en esta ley, porque lo que estamos modificando es la norma sobre finiquito. Esto no significa que el finiquito no se pueda hacer de manera presencial. Se está abriendo otra modalidad para realizar el finiquito electrónico, y por ende debería ser en este mismo proyecto que generemos el mecanismo para que el término de la relación laboral no tenga efectos si no se termina pagando lo que se debe producto de la relación laboral. Es igual que las imposiciones. Ahí perdimos la... Yo creo que podemos cerrar el punto a ese respecto. No sé si se escuchó, Presidenta. Sí, se escuchó la última parte un poco intermitente, pero entendemos la idea. Yo, y además lo que rescato de las palabras del propio subsecretario es que no es que no le guste la idea, no voy a defender al subsecretario, pero que es una idea más amplia en términos de, acá, y ya lo señalé, estamos hablando del finiquito electrónico, eso es lo que estamos sustentando, ¿no es cierto?, legalmente. Creo que es súper pertinente el planteamiento que se hace, pero tiene que ver más allá, o sea, va más allá del finiquito electrónico, tiene que ver con el efecto del finiquito, ya sea en la modalidad habitual que tenemos o en la modalidad electrónica. Comparto que hay varios aspectos que si incorporamos eso, creo que es preocupación de todo analizarlo más en detalle, que tienen que ver efectivamente con cómo es la cobranza, cuánto es hoy día lo que se paga o no. Me parece una súper buena idea para abordarla, pero yo sugeriría, senador Letelier, que podamos trabajarla en un proyecto en sí, que no tengo ningún problema, que además lo veamos muy pronto, que lo trabajemos de aquí a la próxima semana, pero en esta etapa y sobre esta indicación me parece que excede a lo que estamos votando. El senador Galilea está pidiendo la palabra, Presidenta. Y perdimos al senador Letelier nuevamente. Senador Galilea, por favor. Ya que se perdió el senador Letelier, yo quería dar una opinión en esto. Yo pienso que efectivamente la relación, el término de relación laboral no es el finiquito, el acto de pagar, sino que es la carta de despido, el mutuo acuerdo, en fin, lo que sea que genera eso. Ahora, de ahí en adelante, si es que el empleador le debe algo a su ex trabajador, algo distinto del caso de las imposiciones que se hicieron haber pagado, que es el caso de la ley Juan Bustos que hace ineficaz la carta de despido mientras no está regularizado eso. Yo creo que hay un espacio grande, efectivamente, para mejorar, pero drásticamente, y lo junto un poco al tema que habíamos conversado antes en pensiones, en otras sesiones, para mejorar drásticamente las posibilidades de cobro. Recordemos que en caso de quiebras, las deudas laborales gozan de una preferencia especialísima, una preferencia completamente especial. En cambio, cuando no hay quiebra, la cobranza pasa a ser una cobranza común y corriente, no tiene nada de especial, ni aunque se trate de la indemnización por año de servicio, ni aunque se trate de lo que se trate vinculado a deudas laborales. Entonces, yo comparto con usted, Presidenta, de que yo tengo una cierta obsesión por la formalización del trabajo y porque efectivamente existan dientes buenos para exigir imposiciones, para exigir todo esto. Creo que no es materia de esto específico que estamos hablando, pero sí deberíamos proponernos como comisión ver
cómo homologamos esta preferencia especialísima que tienen las deudas del trabajo en una quiebra, cómo trasladarlo también en una condición especialísima cuando estamos enfrentados a una cobranza, que puede ser incluso contra créditos IVA, en fin, pueden haber montones en que el Estado intervenga para que esa plata que pertenece a los trabajadores efectivamente y que se reconocen ya en otras legislaciones que tienen una condición especialísima y una priorización especialísima, lo tengan también en estos casos. Así que creo que es una muy buena idea abordar eso en otro proyecto. Y para volver a su indicación, encuentro extraordinariamente positivo de que se diga expresamente de que la parte no disputada en una relación laboral no existe ninguna duda de que se debe pagar al tiro. O sea, si uno quería 100, el otro dice, no, si yo te debo 80 nomás, bueno, ya, pague los 80, disputamos los 20. Pero los 80, páguelos al tiro. Eso me parece también una gran cosa, por eso yo anticipo mi voto en el sentido de aprobar su indicación, presidente. Gracias. ¿Les parece que acordemos abordar el planteamiento del senador Letelier? Yo lo que le pediría al subsecretario que además nos ayude con antecedentes, que quizá podríamos verlo incluso en la próxima sesión para hacernos cargo del punto y preparamos en conjunto una iniciativa. Yo creo que es un punto súper pertinente, pero creo que amerita una discusión en un proyecto en sí. Y sometemos a votación la indicación, Pilar. Ya, entonces la presidenta pone en votación la indicación a la que se le dio lectura y que fue discutida. Senador Galilea. A favor. A favor. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Van Rysselberghe. Senadora Van Rysselberghe. No está. Presidenta. A favor. Aprobada la indicación por la unanimidad de del senador presente y de las senadoras presentes. A continuación está la indicación de la senadora Goich al inciso sexto nuevo del artículo 177, y además hay una indicación del Ejecutivo que propone lo mismo, reemplazar el inciso sexto que se aprobó en general. El texto que se aprobó en general dice: el trabajador que habiendo firmado finiquito considere que ha habido a su respecto error, fuerza o dolo o una afectación a sus derechos fundamentales, podrá reclamarlo judicialmente conforme al procedimiento de tutela laboral de este código, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la firma del trabajador. Se entenderá que por la firma electrónica del finiquito el trabajador hace reserva total de derechos. La senadora Goich propone: el trabajador que haya aceptado la suscripción del finiquito podrá consignar que se reserva el derecho a accionar judicialmente contra su ex empleador. El trabajador que habiendo firmado la renuncia, el mutuo acuerdo o el finiquito considere que ha existido a su respecto error, fuerza o dolo, podrá reclamarlo judicialmente dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 168, el que se suspenderá en la forma a que se refiere el inciso final del mismo artículo. El presidente de la República propone: el trabajador que, habiendo aceptado la suscripción del finiquito por medios electrónicos, considere que la causal de término de la relación laboral, los conceptos, la forma y base de cálculo y o los montos que contiene dicha propuesta no se ajustan a derecho al momento de suscribirlo, podrá consignar que se reserva el derecho a recurrir judicialmente por ello. Son dos propuestas, presidenta. Le damos la palabra al subsecretario. Presidenta, muchas gracias. En primer lugar, estábamos aquí discutiendo la indicación. Primero, yo sé que no está por su intermedio el senador Letelier, pero me gusta la idea de Letelier, aunque él no me crea. Yo lo qué bueno que lo explicite, así sí, que me gusta la idea, lo encuentro súper interesante el tema, pero como dije recién, nos sorprende un poquito ahora, ¿cierto? En esta discusión que además creo que es algo distinto, entonces creo que lo podemos explorar y vamos a pedir los antecedentes para hacer un estudio del tema respecto de cuántos finiquitos no se pagan, cuál es la causal de no pago, cómo está el tema en cobranza, porque yo creo que
Lo que tenemos que buscar es cómo mejoramos el mecanismo, ¿cierto?, en temas de cobranza laboral. Eso quería hacerlo presente. Respecto a la indicación, nos parece bien la indicación de usted. Estaba viendo si es incompatible con el Ejecutivo, por si tenía que aprobarse una u otra, y entendemos que la indicación que usted plantea, Presidenta, va más en línea con lo que se había aprobado en la Cámara. Y por lo tanto nos parece bien la indicación suya, y lo que estamos discutiendo acá internamente es si la indicación del Ejecutivo debiéramos en consecuencia rechazarla. Yo no puedo no sé si puedo retirarla, pero mantener solo la indicación suya, porque puede ser que en algunas cosas sean incompatibles, y la indicación que usted plantea nos parece que va en la línea correcta, Presidente. Si el Ejecutivo sugiere rechazar su indicación y aprobar la mía, yo no puedo ser menos. Se puede rechazar, sí. Sí, pero si en el fondo hemos estado trabajando para que queden cautelados los puntos y también sea un texto de acuerdo. Presidenta, para que no sea como tan violenta la salida, entendamos que se subsumen manteniendo la redacción de la senadora Goich. Y ahí queda. Sí, se complementa. Muy bien, senador Galilea, muchas gracias. Siempre buscando. Me está ayudando. El punto de encuentro del senador Galilea. Que no esté muy angustiado, secretario. Es que ¿Les parece que lo demos aprobado? Lo damos aprobado por unanimidad, ¿les parece, en esos términos en los que ha planteado el senador Galilea? La redacción que he propuesto y entendía incorporada en ella la redacción del presidente. Ok. Entonces, aprobado por la unanimidad de las partes que son senadora Albergue, senador Galilea y senadora. Finalmente, Presidenta, la indicación suya para llegar a un inciso final al artículo 177 que hemos estado discutiendo, con lo siguiente: el poder liberatorio del finiquito se restringirá a aquello en que las partes concuerden expresamente y no se extenderá a los aspectos en que el consentimiento se forme. Doy la palabra, secretario. Sí, Presidenta, me da un segundo que está respondiendo la cosa. Sí, esta indicación también, Presidenta, básicamente lo que plantea, y en lo que estamos dando es que el finiquito, a ver, la reserva de derechos, perdón, el finiquito tiene que decir expresamente los aspectos en los cuales las partes se están liberando. Y por lo tanto, tendrá que señalar, ¿cierto?, esto de manera expresa, por ejemplo, que nada se adeudan en materia de vacaciones, nada se adeudan en materia de pago de indemnizaciones, que la causal utilizada es correcta. Y en consecuencia nos parece que también va en línea, Presidenta, con lo que hoy día ya ocurre. Esto deja un poquito out, voy a decirlo de manera bien concreta, los finiquitos de librería, ¿cierto?, en que hay un finiquito un poco a seca, general, que no especifica en detalle, y por lo tanto aquí lo que se va a requerir es que para que el poder liberatorio del finiquito sea concreto, se va a tener que señalar en el finiquito específicamente cuáles son las materias en las cuales las partes llegan a acuerdo. Así que también creemos, Presidenta, que es un aporte para otorgar mayor seguridad, y que cuando el trabajador firme el finiquito va a saber exactamente en qué materias está acordando, en qué está liberando, obviamente, de responsabilidad al empleador. ¿Les parece a los colegas? Senador Galilea, senadora Muñoz, entonces lo podemos aprobar por unanimidad también, Pilar. Perfecto. Senadora San Albergue también, ya. Sí, absolutamente. Perfecto. Aprobado por la unanimidad de los presentes. Y aquí está despachado en particular este proyecto, Presidenta. Le quiero agradecer aquí en particular a Juan Pablo Severín el apoyo para mejorar la redacción y también la disposición al Ejecutivo para acoger las propuestas que hicimos. Así que, habiéndose despachado esto y quedando el compromiso, subsecretario, yo se lo voy a recordar, y vamos a tratar de trabajar con celeridad en el planteamiento del senador Letelier, que creo que pone un punto súper atingente, que nos comprometemos a abordar. De todas maneras, Presidenta, solo terminar agradeciendo nuevamente a la comisión, a usted, a la senadora Muñoz, al senador Galilea, a la senadora Barricelbergue,
y en el poco tiempo que nos pudo acompañar ahí el senador Letelier, por la disposición a avanzar en esta materia. Creemos que es un proyecto importante que viene a modernizar nuestro sistema de relaciones laborales y que se suma a la ya nueva ley, ¿cierto?, de modernización de la Dirección del Trabajo. Así que obviamente agradecer la disposición, saludar también a Juan Pablo Severín, que yo sé que estuvo trabajando ahí en las indicaciones, y felicitarlo porque siempre son un aporte a la discusión de los proyectos, Presidenta. Así que muchas gracias nuevamente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, entonces lo levantamos. Nos vemos un ratito más con los colegas en la sala.